Bueno, buen día. Vamos a hablar del paper que se titula Ecografía 3D automatizada de seno, hechos y artefactos. Este paper fue publicado el 31 de mayo del año pasado y fue realizado por un grupo de médicos, cuyos nombres están acá, pertenecientes al Departamento de Imágenes Mamarias del Hospital Northwestern Memorial y el Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de Feinberg de la Universidad también de Northwestern en Chicago. Los objetivos de aprendizaje son describir cómo se adquieren las imágenes tridimensionales en la ecografía automatizada de mama, reconocer los artefactos que puede llegar a ver en este estudio, lo cual nos va a ayudar a la interpretación de las imágenes, y aplicar los métodos descritos para confirmar si el artefacto de sombreado es un artefacto o no. La ecografía de mama es un estudio que se realiza hace aproximadamente 5 décadas y en estas 5 décadas presentó el impedimento de representar la mama entera en una sola imagen, lo que dificulta su correlación con la mamografía y la resonancia de mama. Por otra parte, la ecografía de mama automatizada se desarrolló en Australia cerca de los años 60 y fue avanzando en todo este tiempo hasta el punto que logró que se pueda representar la imagen de la mama en una sola imagen, llevando a la superación de las limitaciones que tiene la ecografía convencional, que están dadas por la dependencia por el operador y la falta de visualización de la mama completa. Bueno, más allá de esto, como es una técnica nueva, tiene limitaciones inherentes, dos de las cuales son el manejo de los artefactos y el tiempo que requiere al médico interpretar estas imágenes nuevas. En cuanto a las bases de la ecografía 3D automatizada de mama, es una combinación de la ecografía clásica realizada con la mano y la adquisición volumétrica automática de obtención de imágenes. Entonces, luego de que se realiza el escaneo de la mama, estas imágenes se procesan en un display de la workstation y para interpretar estas nuevas imágenes se requieren habilidades nuevas y una correcta interpretación de los artefactos nuevos que puedan surgir. En la imagen de esta diapositiva lo que estamos viendo es una comparación entre los dos transductores, sería el de arriba, el de la ecografía automatizada, el de abajo es el de la ecografía clásica, y nos muestra cómo el transductor de este nuevo método ecográfico abarca un área más grande de 15.4 centímetros, mientras que el transductor de la ecografía clásica tiene 5.8 centímetros. Y en el medio nos muestra una imagen obtenida por el transductor nuevo, que sería la imagen más amplia, y enfocado dentro del recuadro, lo equivalente a la imagen obtenida con el transductor de la ecografía clásica. Y lo que podemos ver es cómo la ecografía mamaria automatizada nos permite una evaluación más amplia del tejido circundante a, por ejemplo, en este caso, una lesión. Para la adquisición de las imágenes en la ecografía 3D automatizada, existen varios tipos de equipos, por lo que la adquisición de las imágenes puede llegar a variar entre ellos. Vamos a comenzar colocando la paciente en una correcta posición, que suele ser una posición supina o supina oblicua, con el brazo del lado de la mama a evaluar elevado hacia atrás de la cabeza. Luego se coloca el transductor sobre la mama y el escaneo se realiza
en un sentido de inferior a superior. En la mayoría de los casos se obtienen tres tipos de scan diferentes: antero-posterior, uno lateral y uno medial. Pero bueno, dependiendo de la paciente, se pueden requerir algunos escaneos extras superiores o inferiores que nos permita abarcar toda la mama. Lo que es muy importante es colocar una loción que sería equivalente al gel que usamos, que sirve de interfase entre la piel y el transductor, para evitar que se interponga aire entre ambos, y porque eso nos puede llegar a generar varios artefactos. Como teaching point nos deja que el posicionamiento apropiado de la paciente y la técnica del escaneo son factores determinantes de la calidad de imagen, del tiempo que va a llevar el escaneo y de la interpretabilidad de la imagen. Acá hay un video que nos va a esquematizar el posicionamiento del transductor, que vemos tanto en los dibujos como en el video. Acá estamos viendo una vista antero-posterior, acá representado lo que vamos a ver en la imagen lateral, y acá lo representado por la imagen medial. Lo que vemos acá es la representación coronal de cada vista, de la vista antero-posterior, de la vista lateral y la vista medial, y lo amarillo nos estaría señalando el piso. En cuanto al origen de los planos, cuando el transductor se traslada de inferior a superior en un recorrido que dura aproximadamente 60 segundos, se obtienen 5.6 imágenes por segundo, y eso resulta en un máximo de 320 imágenes por escaneo. Luego de la adquisición de estos planos que son transversales, estas imágenes se transmiten a la computadora y se reconstruyen los planos coronales y sagitales por medio del software de la workstation. En esta imagen estamos viendo una representación de la toma de las imágenes y la reconstrucción de los planos. Acá tenemos el transductor, que durante el escaneo nos va a proveer de una secuencia de imágenes en el plano transversal, que son las que van a ser derivadas a la computadora, y en base a las cuales se van a reconstruir los planos sagitales y coronales. La workstation que se usa para interpretar las imágenes nos va a permitir recorrer las imágenes en los tres planos que ya dijimos, y la posición del voxel en cada plano se va a correlacionar entre sí, como pasa, por ejemplo, en la tomografía. Las vistas y los planos de la mama derecha e izquierda se van a mostrar en la pantalla según cómo uno protocolice eso, en base a la institución. Y el uso de los tres planos de modo sincronizado nos va a ayudar a la interpretación de los hallazgos y nos va a facilitar el reconocimiento de los artefactos que puedan producirse, lo que nos va a llevar a una reducción de la frecuencia del rellamado de la paciente y de los falsos positivos. En la imagen estamos viendo la correlación de los tres planos mostrados en la ecografía automatizada. Acá vemos una esquematización de un plano transverso, su reconstrucción coronal y su reconstrucción sagital. Y en este caso en particular nos está mostrando una masa hipodecogénica bien circunscrita, que se muestra en todos los planos. Y lo que nos quiere mostrar también esta imagen es que en la reconstrucción coronal se pueden ver otras imágenes hiperecogénicas que quizás en el plano transversal solo no se llegan a ver, y su representación también en el plano sagital.
Acá tenemos un video. Después de la adquisición del conjunto de imágenes transversales, como dijimos, se reconstruyen los planos coronal y sagital, y en este video lo que vemos es el desplazamiento a través de las imágenes en los tres planos, que sería muy similar, como dije, a lo que vemos en la tomografía. Acá estamos viendo el plano coronal, plano transverso y plano sagital de la imagen que vimos en el dispositivo anterior. Existe una correlación entre los planos y la anatomía mamaria. Y una característica importante de la ecografía automatizada de la mama es la obtención del plano coronal, que nos va a permitir una representación anatómica de toda la mama en todos sus planos y profundidades, o sea, yendo desde la piel a través de todo el espesor del tejido parenquimatoso mamario hasta el plano de los músculos pectorales y las costillas subyacentes. Entonces, leer este plano coronal nos va a permitir correlacionar el detalle anatómico en una presentación de cortes, como la que venimos viendo. Entonces, la vista completa de todo el campo va a revelar toda la mama y nos va a interrelacionar los planos. Lo que vemos en esta imagen es una representación de lo que acabo de decir. Como podemos ver en la primera imagen, estamos viendo el plano a nivel de la piel, que nos permite ver la areola y el pezón. Si vamos hacia profundo, lo que vemos es el tejido graso subcutáneo con un poco de interposición de tejido fibroglandular, que serían las áreas más hiperecogénicas. Si seguimos yendo hacia profundo, ya vemos en todo su espesor el tejido fibroglandular, que siguen siendo las áreas hiperecogénicas, y hacia posterior ya vemos los lóbulos también con tejido fibroglandular mamario. Acá tenemos dos dibujos que lo esquematizan, uno en un plano coronal, otro en un plano sagital, y la representación del plano sagital, con los diferentes cortes que nos muestran las imágenes de la ecografía 3D. La evaluación de la densidad mamaria también es un componente importante en la interpretación de las imágenes mamarias, y la sensibilidad de la mamografía, que son las imágenes que estamos viendo acá arriba, se va a ver afectada por el porcentaje de tejido fibroglandular que contenga. Cuanto más densa sea, más probabilidades de que nos esconda alguna lesión existe. Entonces, la descripción del parénquima mamario por este método se hace igual que con la mamografía y con la ecografía habitual, usando la caracterización del BIRATS. Y acá lo que estamos viendo es la correlación de la composición de mama. En mamografía, en la ecografía automatizada 3D y en la ecografía clásica. Tenemos los patrones A, que sería el graso, el B sería el fibroglandular disperso, y los patrones heterogéneamente densos, que serían el C, y el D, que ya sería extremadamente denso. En esta imagen vemos una vista de ecografía automatizada 3D del seno izquierdo. Estas imágenes son de la paciente que vimos en las imágenes de las primeras diapositivas. En el plano coronal reconstruido muestra la mama completa. Este es un escaneo realizado en posición supina, que es la posición similar a la tenida en el momento del acto quirúrgico, y nos muestra mejor la distorsión arquitectónica y las múltiples masas hipoecogénicas de apariencia benigna, que en este caso se comprobó que eran fibroadenoma múltiples. Estas áreas hipoecogénicas
se representan en el plano transversal y en el plano sagital también, como habíamos visto. El plano coronal en la ecografía automatizada es único, ya que nos va a permitir, como estuvimos viendo, la representación de la mama entera en una sola sección. Es un plano reconstruido que va a contribuir a la interpretación de la imagen porque nos va a proveer una visión general de la anatomía mamaria y de los hallazgos que se puedan encontrar en ella. En comparación con el plano transversal, que nos va a permitir la visión de una sola porción del parénquima mamario y va a abarcar solo de medial a lateral, sin poseer la profundidad que tienen los otros dos planos. El aspecto tridimensional de la mama se va a reconocer desplazándose entre los tres planos, pero el plano coronal sigue siendo la mejor opción para describir la distribución de los hallazgos y va a ser útil a la hora de evaluar la presencia de hallazgos múltiples. En este paper, múltiples se toma como la presencia de 3 o más masas y que al menos haya una en cada mama. Entonces, en los casos de hallazgos múltiples, el conteo y la medición de los mismos va a mejorar notablemente cuando se realicen en una misma pantalla, lo que va a aumentar la correcta interpretación y mejorar el tiempo de la realización del informe. Entonces, en estos casos, la evaluación simultánea de ambos senos en su totalidad en las imágenes coronales puede aumentar lo que es la confianza y la eficiencia de la interpretación. En el plano coronal también va a ser útil para la observación de la simetría anatómica, los patrones de distribución del parénquima y sobre todo para la caracterización de lesiones que sean extensas, que quizás a veces con el transductor de la ecografía clásica no se puede ver completamente. Como teaching point, nos dice que el plano coronal puede ser usado para guiar la interpretación de las imágenes en conjunto con el plano transverso que representa las imágenes originales. El plano sagital, que también es una reconstrucción, va a poder revelar información adicional. En esta diapositiva dejo este cuadro que estaba en el paper que resume lo que vamos a describir a continuación, que son los diferentes artefactos que pueden encontrarse en esta metodología de estudio mamario y las posibles causas que los generan, como también diferentes formas de interpretarlos como artefactos. Va a haber artefactos que pueden estar influenciados por la técnica del escaneo, el confort de la paciente, la frecuencia de los rellamados y la ocurrencia de estos artefactos son factores que dependen del posicionamiento de la paciente, de la aplicación correcta de la loción que genera la interfaz entre la mama del transductor y la aplicación de la compresión apropiada a la hora de colocar el transductor sobre la mama. Para evitar un escaneo malo, deben respetarse las preparaciones previas que venimos mencionando, y para prevenir el artefacto, por ejemplo, por falta de contacto, se usa esta loción de interfase que va, como ya dijimos, a reducir la presencia de aire entre el transductor y la mama, que es un artefacto que se genera con frecuencia. Lo que es importante tener en cuenta es la aplicación de esta loción en mayor cantidad en el área del pezón, que suele ser un área que genera bastante artefacto de sombra acústica posterior. El correcto posicionamiento del transductor es importante para evitar los pliegues en la piel que también pueden generar artefactos. Entonces, en la imagen tenemos representado el posicionamiento correcto de la paciente en la fila superior. Estamos viendo una foto en el centro donde se está colocando una almohadilla a la paciente
para mejorar el posicionamiento y que no queden regiones de la mama sin explorar, como nos muestra en la imagen de la ecografía, donde este borde es porque el transductor no quedó bien apoyado en toda la mama. Entonces es importante que posicionemos bien a la paciente. En la imagen central nos muestra cómo la interposición de aire entre el transductor y la mama puede generar artefactos, que serían los observados en estas imágenes de la ecografía, que podrían incluso simular una lesión, sobre todo en este plano coronal, que una vez que complementamos con el plano transversal original podemos ver que se trata de un artefacto. En la última imagen, la colocación adecuada del transductor en el centro de la mama es importante para lograr una buena calidad de la imagen. En el plano coronal, que estamos viendo en la imagen de la ecografía, vemos un pliegue de piel que se ve como una curva hiperecogénica, y el círculo amarillo nos sigue mostrando el peso. Y esta línea puede ser confundida también con algún tipo de lesión. Otro tipo de artefactos que podemos encontrar en este tipo de estudio son los artefactos generados por el software, dado que luego de la adquisición de las imágenes habíamos dicho que se procesan por medio del software, y esto lo hace en base a diferentes algoritmos que tiene para reconstruir el plano sagital, el plano coronal. Existe también un algoritmo que reduce la sombra acústica posterior generada por el pezón, y hay un algoritmo llamado el algoritmo de la silueta, que es otro proceso del software que se aplica a las imágenes con el objetivo de circunscribir el seno, eliminando los hallazgos que se encuentren por fuera, que sería un proceso similar al que se usa en la mamografía digital. En estas imágenes vemos un artefacto de pezón y vemos cómo un proceso de algoritmo de software mejora el área retroareolar, que sería la señalada por las flechas, en los planos transversales sagital y coronal. El área retroareolar típicamente es la más difícil de examinar debido a este artefacto que se da intrínsecamente por el pezón, y la efectividad de este algoritmo va a depender de las características anatómicas del complejo pezón areolar. En esta otra imagen lo que estamos viendo es un artefacto de silueta. Como habíamos dicho, el algoritmo de la silueta tiene como objetivo suprimir toda la información que se encuentre por afuera del tejido mamario. Cuando el reconocimiento del contorno del seno está obstruido, está limitado, que puede ser por diferentes causas, ya sea porque no se apoyó bien el transductor, o la paciente tenía un vendaje, o tenía ropa y no se tuvo en cuenta, el tejido que debería estar en esa región se reemplaza por un área negra de contornos geométricos. Los artefactos originados por condiciones fisiológicas como la taquicardia y la hiperventilación pueden generar patrones de repetición, como los que vemos en la imagen que ahora vamos a hablar, y el artefacto producido por el latido cardíaco generalmente no genera dudas a la hora de interpretar las imágenes. En la primera imagen estamos viendo un artefacto cardíaco, vemos el plano coronal, transversal y sagital reconstruido, y lo que vemos es un grupo de líneas rectas que están señaladas por la flecha, van a estar en el área cardíaca y son visibles en la cara posterior de la mama, en la parte del espacio mediastino.
Este artefacto suele darse con la taquicardia. Y como habíamos dicho, es un patrón que se repite. En la segunda imagen tenemos un artefacto de movimiento. Vemos múltiples líneas rectas que se ven predominantemente en los planos coronal y sagital y pueden ser causadas por el movimiento de la paciente, por ejemplo, cuando habla o cuando hiperventila durante la exploración. Por lo tanto, durante el estudio se le pide a las pacientes que no hablen, que no tosan o que no se rían durante el movimiento del transductor, ya que puede generar estas imágenes. Otro tipo de artefactos que vamos a encontrar son los generados por lesiones mamarias. Algunos tipos de artefactos están directamente relacionados con esto. En caso de que el transductor se encuentre con una masa firme durante el escaneo, esto puede retardar la velocidad de traslación del transductor y cuando pasa dicha lesión se libera la compresión del bulto y puede generar un resalto con movimiento, y este fenómeno causa un artefacto en forma de línea horizontal en el plano coronal con una orientación vertical del artefacto en el plano sagital. Acá lo tenemos representado en la primera imagen, la línea horizontal en el plano coronal, la lesión, que en este caso es un fibroadenoma, este es el plano transversal original, y el artefacto vertical en el plano sagital. Los artefactos de sombra acústica posterior tienen muchas presentaciones dependiendo de su origen. La atenuación de la onda sonora se representa como una columna hipoecogénica que se extiende de anterior a posterior y generalmente se relaciona con cicatrices quirúrgicas. La observación de la atenuación en las cicatrices quirúrgicas van a ser una columna de sombra acústica posterior que va a ir desde la piel hasta los planos más profundos. En este caso estamos viendo un ejemplo en el que se ve una distorsión arquitectónica alrededor de una cicatriz quirúrgica con la típica apariencia esticulada de la distorsión y el efecto de sombra que produce hacia posterior. El realce posterior suele verse en un quiste, que es un hallazgo bastante conocido. Cuando este se ve, o sea, cuando el realce acústico posterior se ve en el plano coronal, como estamos viendo acá, lo que podemos ver es una imagen redondeada hiperecogénica, que en caso de no lograr correlacionarla con un quiste en los otros planos, puede llegar a confundirse con una lesión. Como teaching point, nos dicen los artefactos pueden derivar la atención del médico a un área interpretándola como un signo de presencia de lesión. En cuanto a la sombra acústica posterior, hay que tener en cuenta que puede ser un artefacto o una anormalidad, es uno de los artefactos que ya describimos, pero también puede darse en casos de una lesión verdadera. Y dado que es un hallazgo frecuentemente asociado a malignidad, es algo a lo que hay que prestarle atención. Por lo tanto, el manejo metódico del hallazgo de una sombra acústica posterior va a ayudar a determinar si realmente se relaciona con una lesión maligna o es un artefacto. Como teaching point nos deja que el reconocimiento de artefactos específicos como el abandono y la falta de contacto del transductor respecto a la mama y la capacidad de distinguir las anomalías verdaderas o las cicatrices quirúrgicas y lesiones sospechosas va a ayudar a minimizar las interpretaciones de falsos positivos y a aumentar potencialmente la especificidad del método. En la imagen estamos viendo una distorsión arquitectónica en la imagen de arriba que rodea una cicatriz quirúrgica y el sombreado lineal o curvilíneo que se genera en la piel es característico
en este tipo de lesiones. Y en este caso va a ser una anormalidad verdadera. En la segunda imagen, el artefacto que estamos viendo es un anillo al nivel de la piel con sombra acústica posterior que se va hacia planos profundos, y lo que nos está indicando es una falta de contacto del transductor con la piel, en este caso por una burbuja de aire. Así que en este caso estamos hablando de un artefacto. En la última imagen nos muestra una masa hipoecogénica y distorsión arquitectónica circundante dentro de la zona fibroglandular del tejido mamario. A partir de esta imagen podemos observar la sombra acústica posterior hacia los planos profundos, y en este caso se trataba de un carcinoma lobular invasivo, por lo que estábamos hablando de una lesión maligna verdadera. Entonces existen diferentes métodos para analizar la sombra acústica posterior. El uso de una segunda vista, habíamos dicho que la vista va a ser la anteroposterior, medial o lateral. Es una localización común de ocurrencia del artefacto de sombra acústica posterior, se da en la periferia de la mama y se da frecuentemente en el plano coronal. Entonces, en estos casos es útil usar vistas complementarias, como la medial o la lateral, para comparar y confirmar si este hallazgo se encuentra en los otros planos o no. El uso de un plano adicional, como el transversal, que es el originario adquirido, se usa como segundo plano y nos va a ayudar a diferenciar si el hallazgo es una lesión verdadera o un artefacto. El uso de la herramienta de rotación que nos va a otorgar el software es un tercer método que nos va a ayudar a resolver el problema de la sombra, ya que nos va a ayudar, puede similar la rotación del transductor como hacemos en la ecografía clásica. Y el uso de los diferentes planos de reconstrucción va a ser el uso del plano sagital y el coronal, pero preferentemente el sagital, que nos va a poder brindar información accesoria al coronal y al transversal. En esta diapositiva tenemos el caso de un sombreado periférico en una vista medial, y no se pudo descartar en un principio que sea un artefacto. Entonces, en estos casos lo que se hizo fue usar la vista anteroposterior o lateral para ayudar a distinguir de qué se trataba. En este caso en particular se eligió usar una vista anteroposterior, en este caso, porque es la que se superpone con la vista medial original. Entonces, en esta imagen, como dijimos ya, estamos viendo la vista medial, en el punto amarillo tenemos el pezón y señalado por la mira tenemos la lesión en cuestión, que en este caso está a 3 centímetros del pezón en hora 11. En la segunda imagen vemos la vista anteroposterior utilizada como segunda vista del mismo seno, con las coordenadas en la misma ubicación, como habíamos dicho, hora 11 a 3 centímetros del pezón. Y vemos que el tejido mamario fibroglandular normal ocupa esta área, resolviendo el sombreado visto en la primera imagen. O sea, en este caso estábamos hablando de un artefacto. En este otro caso vemos un área hipoecogénica periférica en forma irregular, con forma de cruz. Estamos viendo una vista medial de la mama izquierda, siempre el punto amarillo va a marcar el pezón, en hora 9. Entonces, la ubicación del área dentro del punto de la mira, en el plano transversal adquirido, que sería este de acá, y el plano sagital reconstruido, está correlacionada por el software con la ubicación del área enfocada en el plano coronal, que es el que describimos al principio. El área ampliada del sombreado en el plano transversal, que sería
franja dentro del rectángulo. Nos muestra varias líneas horizontales, cortas y paralelas que indican una alteración a nivel de la piel que nos generó el sombreado acústico posterior. Entonces, además del método que ya mostramos de usar una segunda vista, usar planos adicionales, en este caso, como estamos hablando, tenemos la vista coronal, usamos el plano transversal y el plano sagital. Es un segundo método para interpretar los estudios de la ecografía mamaria 3D que nos va a permitir analizar las anormalidades, sobre todo las periféricas. En este caso, se descubre un área ovalada, hipoecogénica, también señalada por la mira, en la región central e inferior de la mama en el plano coronal. Y lo que vemos es una rotación simulada por el software en esta otra imagen. Y la región resaltada en la primera imagen, que está enfocada acá, es un área de sombreado que cambia en la morfología con respecto al tejido fibroglandular superficial cuando se utiliza la herramienta de rotación alrededor del eje vertical y no se enfoca una masa discreta. En la inclinación del transductor simulada por el software, esto nos permite cambiar el ángulo del plano de insonación alrededor del eje horizontal del hallazgo, que es equivalente a cuando inclinamos el transductor en la ecografía clásica, y el resultado es el mismo que girar alrededor del eje vertical, como vimos en la imagen de arriba. No podemos determinar una masa discreta, por lo que estaríamos hablando de un artefacto. En esta diapositiva vemos un video que simula la rotación y la inclinación, como acabamos de describir, basándose en la imagen que hablamos en la diapositiva anterior. Bueno, como habíamos dicho, otro de los mecanismos para solucionar el tema de los artefactos es el uso de los diferentes planos de reconstrucción. En este caso, se colocó la mira en un área de distorsión arquitectónica, en el plano coronal, que está en hora 9 a 3 centímetros también del pezón. Y lo que podemos ver es cómo el área demarcada corresponde a una delgada sombra lineal en los planos transversal y en el sagital. En la segunda imagen nos muestra una ampliación del plano sagital que nos deja ver mejor las sombras lineales vistas que se originan en los bordes de los lóbulos grasos y otras superficies curvas cuando se cruzan con el tejido. Se observa una repetición periódica de estas delgadas sombras acústicas posteriores, lo cual nos lleva a pensar que es un artefacto. En la última imagen vemos un sombreado causado por una masa maligna. La forma de la masa la podemos identificar en los tres planos, coronal, transversal y sagital. Y este ejemplo nos sirve para ilustrar la diferencia en la apariencia de la sombra acústica posterior en un artefacto como el que vimos en las imágenes anteriores y en una lesión maligna propiamente dicha.
Esta es una tabla que describe los diferentes tipos de sombreados, el método con el que deben estudiarse, cómo resolver si es un artefacto u otro hallazgo, los factores que influencian la aparición de estas imágenes y la interferencia que puede generar en la interpretación de la imagen. Como conclusión, para resolver los artefactos de la ecografía automatizada de mama, el conocimiento de los principios básicos, la familiaridad con los patrones comunes de su apariencia y la capacidad de clasificar sus causas son útiles. El reconocimiento de los artefactos específicos, como el abandono y la falta de contacto, y la diferenciación de estos respecto de anomalías verdaderas, como cicatrices quirúrgicas y lesiones sospechosas, nos va a ayudar a la interpretación de las imágenes obtenidas por este método. El uso de un enfoque metódico para analizar el artefacto de sombra acústica posterior como una entidad desafiante en la interpretación de los estudios de ecografía automatizada de mama puede ayudar al radiólogo a resolver los artefactos y evitar interpretaciones falsas positivas. Gracias.